Testimonios, sobrevivientes de las cárceles del régimen. El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado, por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. El señor H. vive en una zona rural de Aguachapán y ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajar como jornalero en una finca. El 23 de mayo del 2022, mientras caminaba hacia su trabajo, fue detenido junto a sus familiares por un grupo de policías y militares que luego de pedirle a su abuelo que se identificara, le dijeron que estaba en una lista de personas con orden de captura. El señor H. se acercó a los policías para poder ver la supuesta lista y se percató que en aquel papel no había un solo nombre. Ese mismo día capturaron a 5 de sus familiares y a él por cuestionar aquella arbitrariedad. Desde aquel día, el señor H. pasó 9 meses entre los penales de Izalco y Mariona, donde fue testigo de golpizas y también las recibió. Padeció enfermedad al lado de su padre y abuelo y atestiguó abusos sexuales cometidos por otros reos con condenas firmes que operan como una extensión del poder de los custodios y que se aprovecharon de la vulnerabilidad de las personas capturadas bajo el régimen de excepción. El día de mi captura fue el 23 de mayo, digamos. Yo me encaminaba con mi familia, digamos, a trabajar en una finca en donde hemos trabajado. Cuando íbamos para allá, iban como 4 policías y los demás eran soldados. Ya venían de vuelta desde el caserío y donde nos vieron a nosotros regresaron. De presto le dijeron a mi abuelo, porque él iba adelante, le dijeron de que cómo se llamaba, y bueno, él le dio su nombre y él le dijo que por él iban. Y le dijo también que llevaban varios nombres. Sacó una página de papel bond donde supuestamente llevaba los nombres. Supuestamente él dijo que llevaba las órdenes de captura. Entonces le preguntó el nombre de mi papá y él le dijo el nombre y le dijo que también él aparecía allí. Y de allí a un cuñado mío también dijo que así sucesivamente hasta detener a los 5 que íbamos a trabajar. Entonces yo me acerqué al sargento y le dije yo que yo quería saber cuál era el motivo y la razón por la que ellos quedaban arrestados. Vino el señor bien enojado y me dijo que yo era un gran arremetido y me trató todo y me dijo de que por esa circunstancia me iba a detener también, porque cabe mencionar que en el papel que supuestamente él llevaba los nombres de ellos no tenía ningún nombre, sino que era un papel en blanco. Y entonces yo cuando me acerqué a él y le dije yo que quería saber por cuál era la razón, yo observé la página que no tenía nada. Y cuando llegamos a la delegación del puesto del pueblo, habían 2 personas más que eran mujeres. Y este señor, el sargento de la policía, dijo que a esas 2 personas las iban a dejar ir porque con nosotros les alcanzaban lo que les estaban pidiendo. Y en eso nos preguntaron si teníamos apodo, y yo, como nunca he sido una persona que me gustaba respetar a las personas, pues nunca me ha gustado que me irrespeten y tampoco me ha gustado hacerlo. Nunca me ha gustado nombrar a las personas por apodo. Entonces en ese caso yo no tengo, de que yo tenga el conocimiento que yo tenía, no. Pero sin embargo, hoy que yo salí, supe que sí me habían puesto los señores agentes, pero llegó otro policía que él pasaba ahí por la casa y ya nos había hallado un montón de veces trabajando en la propiedad esa. Empezaron a discutir con ese señor, con ese sargento, que le dijo que no estaba bien lo que estaba haciendo, porque la orden no era de ir a 3 gente así, sino que de pandilleros. Y vino el señor sargento y le dijo que a él lo tenía que respetar porque él era más que él y que no se metiera en su trabajo porque él no se metía en lo de él.
pero sí se oyeron como que discutieron pesadamente, pues se hablaron mal, hubieron golpes, no sé en qué, pero sonaron cosas ahí, se discutieron, pues. Y este policía, pues, que le digo que nos conocía, fue el que nos vino a dejar a la Bartolina de Tiquisaya, digamos. Nos trajeron para Tiquisaya, entonces él nos vino comentando en el camino que no nos preocupáramos porque no había ninguna denuncia ni nada, simplemente era a gusto del policía, que dijo que él la cubota quería hacer, por eso había tomado la decisión él, y que no nos preocupáramos, que no nos afligiéramos tampoco, porque ahorita el proceso del régimen iba a durar un poquito más, porque de ahí pasamos hasta la mañana siguiente, a las 10, llegó un microbús a traernos, que nos trasladaron para Izalco. De ahí de la Bartolina iban los 22, porque ya nos habían mezclado con otras personas. Cuando llegamos a Izalco, desde que llegamos, el trato fue específicamente nos dijeron que eran unos grandes pandilleros y que la situación fue que desde que nos agarraron hasta el momento que salimos, nos quisieron que nosotros aceptáramos delitos, cosas que no debíamos, porque nosotros aceptáramos que éramos pandilleros. Y el primero que iba bajando lo iban un garrotazo cada uno, de ahí lo llevaron a donde un rayos X, que dicen, de ahí nos hicieron que nos quitáramos la ropa y nos tuvieron hincados en una cancha donde la grava se siente y nos tuvieron desnudos hincados ahí. No solo hincados, sino que nos estuvieron golpeando con la macana, patadas, pescozadas, puñetazos, cosas así en todas las partes del cuerpo, queriendo que nosotros allí aceptáramos que sí éramos pandilleros y que por eso íbamos para allí. Pero como yo hablo por mí, no sé, las demás personas, pero a lo que la gente cuenta de adentro, que muchas de las capturas se han dado, pues sí, así como dicen, arbitrariamente. Hay muchas personas que les sucedió igual que yo, que podría preguntar de las familias, se los han llevado también. Entonces, que quizás esa tortura duró cosas como una hora, que nos estuvieron golpeando con las macanas, así nos pegaban patadas así en los talones del pie, en las costillas, en las cabezas, en el abdomen, y con la macana nos daban en el lomo y nos decían que nos olvidáramos de la familia, de todo, porque la única forma que decía el señor Luna que iban a salir de allí era muertos. Y como eso de la 1 de la tarde nos llevaron a una celda, que nos dijeron que esa celda era parte de la bienvenida al penal de Izalco. Nos llevaron a una celda en donde la capacidad máxima supuestamente era de 80 y nos metieron 200 personas ahí, donde ventilación solo era la puerta. Y quizás como a las 5 de la tarde empezó a caer bastante gente desmayada por falta de oxígeno. Y a veces nosotros llamábamos para que había emergencia en la celda, llegaban los custodios y decían, le pegaban así con la macana en las costillas, si todavía se movía decía, no se aflijan, si todavía se mueve, no se ha muerto, para que puedan salir de esa celda para acá tienen que estar muertos. Así que piénsenlo bien, si van a volver a gritar, primero muéranse para sacarlo, de lo contrario no los vamos a sacar. Entonces fue una tortura, pues, y como eso de las 9 de la noche llegaron tres custodios y supuestamente dijeron que era el director del centro penal de Izalco, que nos llegaron a tirar gas, que dijo que era parte también de la bienvenida, que era la primera noche, dijo que no era para dormir, sino que era para sufrir. Es que el corazón o los pulmones ya no entraba, el corazón empezaba a palpitar rápidamente, ya se empezaba a sentir mareos, como ganas de querer vomitar, pero no vomitabas nada. Y la única manera que nosotros encontramos de que el aire filtrara un poquito era tirándonos en el piso, porque como arriba, digamos que la persona abarca más espacio, en cambio abajo filtra algo el aire. Entonces solo así nos manteníamos tirados en el piso sin nada de ropa, porque como le digo, era un lugar bien sucio, pues, sucio, donde las aguas del baño así se andaban en el piso, y nos dijeron que íbamos a estar allí durante 7 días, que era lo que había ordenado el director de ese penal. Entonces esa celda que donde no entraba oxígeno era la celda 47 del nivel 3 del módulo B de Izalco.
no había más ninguna otra manera de que el aire filtrara. Entonces la manera de que nosotros dormíamos era prácticamente encaramados de encima de otro, porque yo me acostaba de aquí para allá, el otro se acostaba de para acá, y todos los pies me tiraba encima a mí él, y así de lado, prácticamente los pies encima del otro y del lado, porque aún así ni cabía, nos dormían varios en el baño parados también. Y pues sí, y las personas que dormían en el baño se turnaba uno, porque eran las que más rápido se empezaban a agarrar hongos y toda esa situación de bacterias. Entonces empezaban a nacer unos asuntos que le dicen ahí diviesos, unos asuntos así que madura, hecha pus, hecha tufo, por la misma situación del baño, porque por la suciedad, pues no había nada, no daban ni para hacer limpieza, no había nada. Entonces ahí me movieron para una celda que era la celda 14, nivel 1, que allí en lugar de mejorar, como que en un sentido empeoró la situación, porque allí era una celda para capacidad de máximo de 40 y habían 100. Y también la peor desgracia, que en esa celda no había ni baño, nada, solo era el puro cuartito donde dormía la gente. Todos los días, en la madrugada, a las 4 de la mañana, nos llegaban a sacar para que fuéramos al baño. Y nos daban 40 minutos para que 100 personas se bañara, hiciera del 1, hiciera del 2. En los 40 minutos, lo que era imposible que todo se pudiera hacer en ese tiempo. En esos tiempos que estuve ahí, solamente logré bañarme 2 veces. Porque, como le digo, habían personas mayores, específicamente mi abuelo, que a él le cedían, yo con mi papá le cedíamos a veces el puesto para que él pudiera hacer, porque ya un anciano tiene más necesidades. Entonces a él lo metíamos ahí. Pero de allí llegó la humo, a los 14 días llegó la humo, llegó el tal Osiris Luna, y hubo una, no sé cómo le llaman a ellos, pero que desarticulan la celda, vuelven a hacer un solo revoltijo de personas para que no entren en confianza, dicen ellos. Entonces desde ahí para allá no supe ya de mi papá, solamente me quedé con mi abuelo, y mi papá y mi abuelo pasó quizás más de alguna vez quitarse la vida en ese lugar, porque como digo, era desesperante, no había alimentación, no había lo necesario para hacer sus necesidades, no podía, tenía que aguantarse. Toda esa situación pues era frustrante, porque como le digo, yo del tiempo que vivo allí, me tuvieron 3 veces con un M16 en la cabeza, amenazándome de muerte. Pero pues sí, gracias a Dios que no pasó más nada. Pero y cómo uno, no teniendo nada que ver, iba a venir a terminar en un lugar de eso, a pagar cosas que pues sí no ameritaban a nosotros, simplemente por la manera de pensar. Simplemente por la manera de pensar de los señores agentes, pues, porque fue gusto de él, fue puro gusto de ellos, pues, porque no había ninguna, como le digo, ninguna orden ni nada para nosotros. Muchas veces, como le digo, la preocupación de nosotros, en ese entonces cuando estábamos juntos, pues sí era de mi abuelo, porque por ser el mayor, cuando no comía, yo le daba la comida a él, y mi papá igual hacía, pues sí le daba la comida, porque en esos días solamente daban almuerzo como a las 2 de la tarde y la cena como a las 8. Desayuno no había. De la cena a las 8 de la noche tenía que aguantar uno hasta como a las 2 de la tarde del siguiente día. Ese era lo que le daban a uno. Y le daban lo que era un huevo duro, una tortilla, o un poquito de casamiento y una tortilla. Eso era la alimentación que daban. Y para la cena a veces llevaban macarrones, que por cierto muchas de las veces a mí me llegó macarrones con cucarachas. Y pues sí, lamentablemente las circunstancias, solo tenía uno que ignorarlo y comérselo por la misma necesidad.
Yo cuando me detuvieron, porque por cierto, cuando me detuvieron me llevaron a la unidad a pesar, pesaba 88 kilos. Y cuando solo los 2 meses que estuve en Izalco, bajé 15, porque ya no pesaba 88, no que pesaba, pues parece que 70 parece que pesaba. A veces hay cosas que uno trata de no recordarlas, porque le digo que son bien dolorosas, pues, porque bueno, yo no sé si toda la gente tiene sentido de empatía, pero yo al recordarme, ver las personas que los mismos custodios las mataban, y al recordarse uno de aquella que uno no podía hacer nada, pues uno en las celdas primeras que estuve vi de varias personas morir en manos de los custodios que los sacaban a pegarle. Solo por el simple hecho de que tal vez usted podía andar con un tatuaje, aunque ellos le dicen artístico, porque a veces hubo un señor que dice que era de Estados Unidos, que había venido aquí, que dice que solo, bueno, como estábamos desnudos, yo solamente le pude observar un nombre de una niña en la espalda, y solo por eso lo garrotearon, y supuestamente, no estoy seguro, pero dicen que el señor lo mataron a puro garrotazo. Los de las celdas que miraban enfrente de la cancha, dicen que muerto lo sacaron porque con una sábana lo envolvieron y lo sacaron. Un caso en lo particular que sí me dolió tanto fue de un muchacho que murió a finales de junio, pero él murió por la misma golpiza que le dieron cuando entró al centro penal. Cuando él entró le habían quebrado unas costillas, le había quedado sumido prácticamente de esto de aquí. Y por mucho que él lloraba, por mucho que él pidiera ayuda, no eran los custodios, no hacían nada. Decían que lo único que estaban esperando ellos era que ya moriste ya mejor y te sacamos ya. Eso es lo que ellos decían. Y este muchacho, pues lamentablemente, como a los 20 días después de que había entrado, empezó a hacer heces como coágulos de sangre, y fue que ya no se recuperó hasta que un día en la mañana, a la hora de conteo, nos dimos cuenta de que él había muerto, estaba tieso ahí, en la misma celda que yo estaba. Porque esa era prácticamente lo que le decían a uno, pues, que uno no iba a salir vivo de ahí, no, que iba a salir muerto. Que esa era lo que decía Bukele, que eso es lo que decía el presidente, y que todo se estaba haciendo bajo lo que él decía. Y si él dice que te matemos ahorita, te matamos, y que nadie nos puede decir nada, porque él tiene la orden, él da la orden. El traslado empezó el día 26. El 26 trajeron, parece que 4,000 personas, trajeron el primero y parte del segundo nivel de donde yo estaba. Desde ese día empezó para mí una tortura, y para todos, creo yo, porque desde ese día nos mantuvieron sentados viendo para la pared toda esa noche. El siguiente día estuvimos un poco normal porque ya todo había normalizado, pero ya el 27 que empezó el traslado, llegó el traslado donde yo estaba, nos sacaron a las 6 de la tarde para la cancha, nos estuvieron sentados hasta las 2 de la madrugada, que llegó la humo. Y ya empezaron a llenar los buses y nos trajeron. Venían alrededor de 80 buses, porque traían como 4,000, 5,000 personas. 5,000 personas para... Bueno, llegamos a Mariona, pensamos que todo había terminado. Mas, sin embargo, no, porque nosotros no habíamos comido desde el día antes. Llegamos a Mariona y que empezaron a hacer todo un papeleo de rutina. Empezaron a nombrar uno por uno, y de aquí que pasara el único hasta el último que nombraran, nos iban a llevar a la celda. Pasamos todo ese día, este otro día sin comer, y todo ese tiempo lo estuvimos sentados otra vez en la cancha en Mariona. Pasamos prácticamente casi como 36 horas sentados en el puro. Yo pasé como 8 días que yo no podía sentarme, porque me habían hecho llagas en las partes de los glúteos, tanto estar sentado en el cemento caliente. Es que en el traslado solamente salí yo y un cuñado mío y un cuñado de mi papá. De ahí mi papá y mi abuelo aún están en Izalco. Entonces el rol de bañarnos llegaba cada 4 días. Yo ahí me enfermaba, empezaron a salir hongos, picazones, de todo, me agarró de todo. Yo ahí me fui abajo porque cuando me vine para acá pesaba 70.
Y cuando salí, yo salí pesando 48 kilos. Entonces, a las 7 empezábamos a hacer fila para el desayuno, para que nos vinieran a dar el desayuno a las 9 de la mañana. Pero el desayuno no era mucho porque no había mucho sol. El problema era mediodía, desde las 12 hasta las 2 de la tarde, 2 horas para recibir la comida, y en el puro sol en la cancha, en el sector 3 de Mariona. Nosotros estábamos en el sector 9 y salíamos a la cancha el sector 3. Entonces, muchas personas empezaron a hincharse, a botar el pelo, que decían que era por el mismo sol, porque veníamos de Izalco, donde no había sol. Habíamos estado 2 meses sin nada de sol, y aquí de un solo nos sacaron al sol. Yo empecé a mudar cuero, porque todo este cuero lo mudé, todo, la cara, feo, me había quedado parchado, donde me estaba cayendo los pedazos de cuero. Hubo varias personas que dijeron que ya no iban a salir, que ya no aguantaron. ¿Qué es lo que hicieron los custodios? Dijeron de que lo sacaron de la celda y ellos mismos dijeron que hicieron un reporte diciendo que se habían revelado de que ellos habían dicho que eran pandilleros. Eso le pasaba cuando uno le contradecía lo que el sistema decía. Los movían para el sector 8, donde todavía hay pandilleros activos. O sea, cuidados que están tatuados, para ahí los movían y ahí están todavía. Para ahí los pasan, pues. Cuando usted le contradice en lo mínimo a la señora agente, eso es lo que hace. Le levanta a usted un informe y haciendo constar que usted es pandillero activo y lo pasan para otro sector. Otra de las cosas que se da es que lo que es aquí en Mariona, yo vi de que habían bastantes custodios que estaban conscientes de que el personal que utilizaban ellos como logística adentro para ayudarles en el desarrollo del trabajo adentro, que eran los mismos presos de los que ya están condenados, abusaban sexualmente de las personas. Muchas veces uno ha sido testigo de todo eso. Ha sido testigo en los baños, porque como en los baños digo, son baños donde uno acude la mayoría de personas. Y los señores estos que ya están condenados, cuando veían a alguien con necesidad, lo que hacían era, pues sí, decirle, mira, te voy a conseguir esto, pero hacerlo. Y llegaban a esa situación de... Para mí es un abuso porque es aprovecharse de la situación de que la otra persona está pasando. Pues. Por ejemplo, otra de las cosas que yo considero injusto es de que yo conocí el caso de mi esposa, porque estamos casados. Tiene una prima que es sordomuda, entonces a esta señora le llevaron al marido y un hijastro, un hijo de esa señora. El hijo todavía está detenido, pero el muchacho salió a finales de... No sé prácticamente qué tiempo salió, pero desde que salió dicen que llevaba las costillas rotas igual. Y hace como un poquito más de mes se murió el muchacho. Y digamos que es a raíz de eso también. O sea, así salió del penal. Le decían el chino. Por cierto, era la cara así como ver un chino de verdad, pero era gordito, alto. Era enojado con un poquito que estuviera uno salido de la línea, y eran los garrotazos. A veces lo sacaban, lo ponían a hacer flexiones o que hicieran de zapito, sentadillas. Siempre andaba buscando la forma de mantener oprimido a las personas, a todos. Pero era ese. Yo en el sector que tuve fue ese que yo consideré el más brusco en todo. Ese era el señor que le digo que permitía todo eso que le estaba comentando, lo de los abusos sexuales. Cuando él estaba de turno es que eso se daba. Y eso era lo que para mí siento yo que no estaba bien, porque él, pues sí, sabía todo eso. Que le piden dinero a los familiares y ellos les van a pasar paquetes de medicina para los privados. Y ese caso se estaba dando con mi cuñado, que la mamá de ella me estaba comentando que él estaba dando $35 cada vez que iba a dejar paquete a un agente.
para que él decía que él iba a comprar las cosas en la farmacia, le iba a pasar al muchacho, al cuñado mío. Cosa que yo fui testigo que de lo que estuve en Mariona nunca le llegó, porque yo estaba con el mismo sector con él. Como psicológicamente te están torturando diariamente a ti, los mismos custodios, que allá afuera está pasando aquí, que tu familia, que toda está presa, que toda la familia de los que están presos, todos se la han llevado. O sea, a dañarte psicológicamente, eso es lo que tratan. Por eso es que hay bastante gente que lo que está haciendo es mejor dejándose, que pues sí, no tienen esperanza, pues pierden las esperanzas de salir. Pero como le digo, yo llegó un momento que perdí las esperanzas también. Estuve pasando casi como 2 meses, problemas que allá que, como le digo, ya había decidido, pues sí, a dejarme morir, así como dicen allá. Un custodio que no sé, pero un gordo, bien musculoso, que dicen que es el verdugo de allí, dicen. Así dicen todos, que le dicen el montaña. El montaña, un custodio enojado a morir, pero eso no está en ningún sector, simplemente anda diferente, porque ese anda como suéter negro, pantalón negro, y ese todo el tiempo anda engorrado, y anda los chimbos de gas grandes, no anda macano, solo chimbos de gas, y se mantiene de un sector a otro. No es yo siento que no es custodio, porque los custodios siempre andan, se distinguen por el uniforme, pero estas personas andan así, andan de negro todo, como que fuera un policía. Y ese señor, siento que a pesar de este montaña, de este chino, ese era el más enojado de todos, porque ese sí. En el sector donde yo estaba había unos 3.412 reos. De esos habían 1.800 en desnutrición severa, que estaban en celdas específicamente de esas personas. En donde supuestamente todo el compre, toda la galleta que le quitan los paquetes que la familia le lleva a uno, a ellos se los dan, a los desnutridos. Porque como por la falta de alimentación hay demasiadas personas en desnutrición. Hay personas que ya ni parecen gente, pues ya son la pura, hasta miedo dan verlas. Fue el 24 de enero. Me llegaron a notificar los mismos del penal que yo había sido seleccionado para una prueba de polígrafo. Entonces el señor que me hizo el polígrafo me dijo, mira, de esto depende si salís o no. Yo, como era algo incrédulo, le digo, está bueno, le digo, me tenés que decir la verdad, porque aquí voy a saber si me estás mintiendo, ¿no? Tuvimos una plática prácticamente así como estábamos nosotros, en donde él me preguntó cosas, y de ahí me dijo, mira, todo lo que te he preguntado ahorita, sí, me lo vas a decir con esto. Y fue que empezó a ponerme un montón de aparatos y unas máquinas que me conectaron en los dedos, en la parte de aquí, eso de aquí, y una cadena que me manearon, que ¿sabes para qué era? Entonces, todas las preguntas que me hicieron eran referentes a pandilleros. Y yo, pues sí, fui sincero, porque la verdad, nada de lo que me dijeron tenía lógica, ni yo he participado en esas cosas. Un día jueves me llegó una notificadora del juzgado especializado de Santana y me dijo de que la fiscalía no había presentado ningún argumento del por qué te tenía detenido, por qué me tenía detenido. No tienen pero nada, solamente tienen una declaración del señor agente que te capturó, y que a raíz de eso el juez de segunda sentencia había decidido dejarme en libertad, pero bajo medidas sustitutivas. Entonces no me dijeron si aceptaba las medidas o qué, solamente me dijo, esperá que el penal te va a sacar. De ahí fue el 28 de febrero, como eso a las 5 de la tarde, que mejor me llamaba, que el penal me ha dejado libre. Los custodios, los que nos decían cuando salimos, fue, miren, ustedes, yo no les voy a dar paja, ustedes ya van a venir de vuelta. ¿Por qué? Porque régimen todavía hay, y el mismo régimen permite que ustedes, como ya estuvieron presos, que la policía, si él quiere, el policía que los agarró quiere irlos a tres, los puede ir a tres y los vuelve a meter. Que a ustedes no les importa nada, a nadie les importa a ustedes. Los derechos de ustedes son una M. Todo eso nos dijeron. Y además que si ahorita de aquí va alguno con tatuaje,
que ni sea ilusiones que vas a salir, porque ahí en, ¿cómo le dicen? En el penalito allí van a volver a quedar, porque los que tienen tatuajes no los van a salir todavía. Nunca se imagina uno terminar esto. Y mientras que esto del régimen, tengo entendido que continúe, cada salvadoreño está expuesto a que pueda terminar en un lugar de él. Yo conocí una situación de una persona que como aplaudía al régimen. Hace unos 20 días se llevaron al hijo injustificadamente, ahora está llorando lo mismo que uno pasaba. Y eso le puede llegar a cualquiera, se ha visto muchos casos que después que han aplaudido el régimen, pues si han pasado esta situación, pues mientras que esto continúe, pues si cada uno está expuesto a que, pues sí, pueda uno terminar en un lugar de eso. ¿Por qué el régimen de excepción se ha basado en la gente humilde? Porque es raro, casi raro que una gente de sociedad ande detenida. La mayoría de personas detenidas son personas de escasos recursos, pues. ¿Y por qué? Porque ellos no pueden defenderse. En cambio, alguien que tiene dinero, él tiene cómo levantarse y demostrar su inocencia. Porque en la celda que yo estuve, por lo menos en Izalco, había unos 200 personas. De las 200 personas, solo 13 eran pandilleros. Y los demás eran personas que unos a la iglesia lo habían ido a 3, otros que iban de la misa, otros en las fincas, otros en las casas, y así pues, así sucesivamente habían sido detenidos. Entonces, personas perfiladas como que sí son pandilleros, de tatuajes y todas esas situaciones, solo habían 13 y 200 personas eran. Y siento yo que como salvadoreños que somos, a la verdad que somos gente bruta, pues, nunca vemos las cosas, sino es que nosotros las vivimos. Porque en el caso de nosotros estábamos contentos que supuestamente iban a limpiar, pero nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a ser parte de esa limpieza. Para mí es algo que yo quisiera olvidar y no recordarlo, pero a la vez no puedo porque yo sé lo que se vive en ese lugar. No crea cuando yo veo a esta gente, a estos señores policías, y me pongo a pensar en el lugar donde está mi familia, prácticamente por culpa de ellos, pues no es fácil, porque dentro de uno, quiera o no, crece como odio y reprimir esos impulsos, reprimir todo eso por amor a la familia, no crea que, o sea, es fácil, pues, porque como le digo, uno es hombre y pues sí, ver que ellos como se han burlado en la cara de uno, pues, por la misma situación, porque hoy que he salido, pues, mi familia me cuenta cómo los han querido humillar los señores agentes, les han ido a revisar de arriba para abajo las casas, qué es lo que han hecho a causa de ellos, porque cuando nosotros nos agarraron, inventaron una gran historia que nos hicieron quedar por los suelos, pues, que eran los pandilleros, que eran los colaboradores, y qué es lo que no nos pusieron. Y lamentablemente... Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios@elfaro.net. Nosotros te contactaremos.